Vamos a tratar de darle continuidad al tema, entendiendo un poco lo que el profesor Guiso y pues obviamente conociéndolo quiere dar a entender sobre este ejercicio. Él se fue por algo por donde a veces nosotros no nos quedamos como pacientes, y es las conversaciones. Siempre hablamos de lo superficial, prácticas pedagógicas. Todos de ustedes en algún momento les han dicho, mejore su práctica pedagógica, pero ¿y eso qué es? ¿Eso cómo se come? ¿Eso cómo se hace? ¿Quién ha hecho una práctica pedagógica buena? ¿Cuándo realmente podemos decir que una práctica pedagógica es innovadora? ¿Usando tecnología en sí mismo ya es innovadora? Son muchos interrogantes que podemos plantearnos acá. Y básicamente en ese orden de ideas pues está el ejercicio de conversar. Las prácticas innovadoras se dan cuando nosotros vamos conversando con otros pares. Esto es como plantea el modelo de Nonaka y Taiguchi. Muchos de ustedes ya lo han escuchado cuando hablamos de la gestión del conocimiento. De nada sirve que nosotros nos quedemos con un conocimiento si no somos capaces de dialogarlo con otro, de conversarlo con el otro. Porque en esas conversaciones, en esos diálogos de saberes, es cuando nosotros mismos crecemos y hacemos crecer a otros. Y esos otros también nos ayudan a crecer constantemente. Entonces, hablar de prácticas pedagógicas innovadoras es un constante conversar con nuestros pares. Y no solamente el que tenemos al lado, sino es conversar con nuestros pares en cualquier parte y bajo cualquier circunstancia y contexto. No es lo mismo una práctica pedagógica que se haga en Riohacha a una práctica pedagógica que se haga en Medellín o que se haga en Bogotá o que se haga en Madrid, España o en cualquier otro lugar. Cada uno es diferente y per se puede llamar práctica pedagógica innovadora por el simple hecho de que está contextualizado, que a veces se nos olvida eso. Otro ejercicio para poder entender que las prácticas pedagógicas son innovadoras es lo que también trata de hacer el profesor Guiso, y es la motivación. Hay algo que está dentro de cada uno de nosotros que motiva que hagamos algo de una manera diferente, pero con un sentido y un sabor que sea mucho más profundo que lo que habitualmente vamos desarrollando. Entonces, en ese orden de ideas, las prácticas pedagógicas innovadoras son un constante ejercicio de automotivación y motivación. Y este es un ejercicio que viene de un aspecto muy intrínseco, y es ¿qué nos motiva a nosotros ser mejor cada día? ¿Se lo han preguntado en algún momento? ¿Qué los motiva a ustedes a hacer su práctica de una manera diferente? Y entendiendo que hacerlo diferente no es simplemente decir ahora estoy usando un computador y un videoproyector, no, sino ¿qué estoy haciendo diferente en el ejercicio de enseñanza-aprendizaje? Entendiendo que la responsabilidad está en el aprendizaje más que en la enseñanza. ¿Qué es lo que nos debe preocupar a nosotros como docentes en nuestra práctica? Y es que el otro aprenda, no es que yo enseñe. Es así de sencillo. Mi preocupación y mi ejercicio debe estar ligado a que el otro realmente aprenda. Y es cuando a veces nos quedamos cortos porque no entendemos cómo los otros aprenden. Pero si nosotros nos enfocamos en cómo enseño. Yo enseño de esta manera y si no la entendió, pues se verá qué hace. No. Cada uno de ustedes, hay algo que se llama estilos de aprendizaje. Cada uno de nosotros, y seguramente lo recordarán ustedes ahí sentados, tiene una manera diferente de estudiar. Algunos fueron muy buenos con las matemáticas, otros eran malísimos. Algunos les iba muy bien con todo el tema teórico, relatos y demás, pero con el número cero, o viceversa. A eso se llama estilos de aprendizaje. Algunos somos más pragmáticos, otros somos más teóricos, reflexivos. Entonces, cuando empezamos a entender que nuestros cursos no son homogéneos, porque esa es otra de las cosas que a veces se nos dificulta tener de presente, y es que si yo quiero hacer una práctica pedagógica innovadora, yo no lo estoy haciendo frente a un curso homogéneo. Imagínense un curso donde todos sean igualitos, puros clones, qué aburrido. No, todos son diferentes. Y en ese ejercicio está el sabor. Y es cómo yo entiendo la dinámica que tengo con cada uno de los estudiantes que tengo al frente. ¿Cómo hago para que mi práctica pedagógica, la cual tiene una responsabilidad y es que el otro aprenda, sea realmente eficiente, efectiva y eficaz?
y al mismo tiempo optimizada a través de recursos. Estamos en una sociedad que es la sociedad del conocimiento, en donde básicamente todos los docentes tienen competencia con Google. O sea, algunos estudiantes le llaman profesor Google. Las dinámicas, y en este caso la didáctica con la cual un profesor desarrolla su práctica también tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque los estudiantes tienen acceso inmediatamente a la información. O sea, el docente no puede simplemente ser un bastión que informa algo que ya tienen en sí mismos los estudiantes acceso. Y es, ¿yo para qué informo? ¿Y qué es lo que estoy informando? ¿Y cómo voy a hacer que esa información realmente se convierta en un conocimiento y vaya creciendo poco a poco? Las prácticas pedagógicas varían también dependiendo de las áreas. Hay áreas un poco más complejas en el ejercicio que otras. Esta es una maestría que lleva 7, 8 años, que va a cumplir evolucionando. Y esa evolución yo llevo con ustedes desde el principio. Y yo me siento orgulloso de esta maestría porque yo también he aprendido con ella. Y he crecido. Si a mí me dicen cómo dictó la clase del 2011, bueno, me voy a acordar, pero es muy diferente a la del 2019, créanme, supremamente diferente. Y no es diferente porque esté dictando contenidos distintos, puede que esté dictando los mismos contenidos, pero es diferente en la forma en como yo desarrollo mi práctica. ¿Sí? ¿Y eso cómo se da? En la medida que voy evolucionando con los mismos estudiantes. Es que yo no tengo los mismos estudiantes durante 8 años. Nosotros tenemos estudiantes cada 2 años, o cada cohorte, cada 6 meses, cada año, y cada uno de ellos es supremamente diferente y viene con unas bases totalmente distintas que si uno sabe aprovecharlas, uno puede potenciar los conocimientos y los saberes. Y todo es un diálogo, es un ejercicio dialogante. Normalmente estamos todos en ese ejercicio de entender contextos. Yo vengo de Bogotá, tengo formación en otras partes y eso me ha servido para muchas cosas, pero cuando estás acá tienes que tener un contexto de dónde estoy. No es lo mismo dictar una clase en la Universidad de los Andes a venir a dictar una clase aquí en la Universidad de La Guajira, y podemos tener la misma currícula, pero es diferente, precisamente porque todo lo hace el contexto. Entonces, las prácticas pedagógicas y lo que rescato del profesor Guizo es eso, es un constante conversar. Y él trataba de desglosar un poco la palabra conversar, y es eso, un verso. Estamos generando versos y construyendo sobre cada verso. O sea, una práctica pedagógica, hagan de cuenta que es una suma de versos en la que conformamos un poema. Al final puede ser un poema bonito como puede ser un poema bien feo. Puede ser un poema que lo entienden solo los que están en ese contexto, como puede ser un poema que lo pueden entender todas las personas de distintas aristas del país o del planeta. Entonces, las prácticas pedagógicas en este orden de ideas, para llegar a ser innovadoras, la invitación es a conversar, constantemente conversar, porque la información la tenemos ahí, todos. Vaya usted y diga una mentira y verá que le caen enseguida, porque los estudiantes tienen acceso a la información. Dice, profesor, eso que usted está diciendo es incorrecto, porque aquí está diciendo otra cosa. No somos simplemente una vasija que estamos desocupando un montón de información de la cual ya tienen acceso todos los estudiantes. Somos un bastión para que esa información realmente se convierta en un ejercicio de conocimiento para cada uno de ustedes y que eso realmente tenga un sentido. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué están estudiando esta maestría? ¿Cuál es el enfoque que tiene la Universidad de La Guajira? ¿A qué le quiere apostar esta región? Son preguntas muy profundas que a veces pasamos desapercibidas por la monotonía del día a día.
Y eso no nos hace mejores ni peores docentes, ni mejores ni peores estudiantes. Está en el reto constante y es hacia dónde queremos llegar. ¿Cuáles son esas ideas que nos pueden llegar a catapultar un ejercicio? Muchas veces he visto y he escuchado de mismos colegas y estudiantes: profe, pero yo quiero ser innovador o quiero hacer algo supremamente diferente. Y normalmente nos enfrascamos en que ser innovador es hacer algo supremamente complejo y difícil para simplemente decir que ya es innovador. No. Innovador es hacer un cambio que tenga sentido, que sea sustancial. No importa lo corto, lo pequeño, sino lo profundo. Esto no es un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Esto puede ser un vaso completo con 1 kilómetro de profundidad. Lo que necesitamos es saber por qué queremos innovar y cómo estamos innovando. Y en esa innovación tenemos a la mano todo el tema de los recursos tecnológicos. Por ejemplo, el profesor Guiso, en este caso, una videoconferencia, echó mano de lo primero que tenía, un celular. Ahora los celulares son como un computador. Ya rara vez los usamos para llamadas. Yo casi no llamo a nadie, sino que lo digan aquí muchos. Esto se volvió más o menos un ejercicio simplemente de comunicación por texto y de comunicación con otro tipo de lenguajes, a través, por ejemplo, de los emoticones. Entonces, ¿cómo podemos simplemente empezar a armonizar? ¿Cómo jugamos con las emociones? La motivación que yo tengo es un ejercicio de emoción. La motivación que tienen ustedes es un ejercicio de motivación. Muchos de ustedes están motivados y llegaron acá, a este coloquio, por una simple motivación, por una expectativa, por un ejercicio de saber algo, de entender algo diferente. Igual pasa de este lado. Yo también en algún momento quiero escucharlos. Estos 3 días que van a pasar de coloquio, quisiera escuchar a muchos de ustedes y aprender, porque es que algo que tenemos que sacarnos de la cabecita de los profesores es que queremos sabernoslas todas, cuando realmente la conversación es lo que nos hace mejores y nos potencia mucho en esos ejercicios que posibilitan tener mejores prácticas en nuestra aula. Si el profesor del lado dicta una materia X y el hecho de que sea un área diferente a la mía, pero él lo está haciendo de una manera diferente, yo digo, venga, porque yo no puedo tratar de usar parte de eso en la mía, adaptarlo y ponerle mi sabor y llegar a jugar con eso para poder también potenciar ese ejercicio en mi práctica. O sea, la innovación no se da porque yo estoy usando N cantidad de recursos tecnológicos, entendiendo que tecnología es todo. O sea, este tablero acrílico en sí mismo ya es tecnología. Para la época de hoy, pues, que sea una tecnología no tan usada en muchas partes, pero tecnología al fin y al cabo. Entonces, en ese orden de ideas, la invitación siempre será a que conversemos, a que dialoguemos a nivel de saberes, a que bajemos un poco la guardia para que nuestras prácticas se puedan enriquecer un poco más, a que entendamos que nosotros no solo somos un referente para algunas cosas, sino somos facilitadores. El rol del docente también cambia y ha cambiado muchísimo. Ya no es un ejercicio de yo estar al frente y simplemente desembocar un montón de información y que los demás estén ahí pendientes de qué es lo que se diga o escriban a rajatabla lo que estoy diciendo. No, esto es un ejercicio de ambas partes, en donde el diálogo lo propicia inicialmente el profesor y se potencia en segunda medida por parte de los docentes. Lo que ocurre es que el profesor Guiso nos comenta que tiene tiempo hasta las 5. Entonces él ya está en línea. Profesor Guiso, lo escuchamos. No está, lamento haber cortado a la persona, al maestro, maestra que estaba conversando, ¿sí? Que estaba planteando bueno, la necesidad que tenemos de dialogar.
A mí me parece que ese es un punto muy importante hoy en las condiciones. No es dialogar por dialogar, es dialogar para comprender críticamente las orientaciones, ¿sí? Las transformaciones, los cambios que venimos dando en nuestras prácticas pedagógicas, pero también es dialogar, me parece a mí, sobre los saberes que allí originamos, ¿sí? No es solo contarnos la anécdota, es darnos cuenta que podemos dialogar a partir de la sabiduría que vamos acumulando en nuestra práctica cotidiana como profesionales de la educación. Aquí me parece importante algo que la persona que hablaba antes señalaba, y me parece que es necesario insistir. Miren, para dialogar se necesitan sujetos de diálogo, y para dialogar tenemos que fortalecer nuestra propia reflexividad y nuestra propia práctica. No somos sujetos de diálogo si no fortalecemos nuestra reflexividad. ¿Por qué digo esto? Por algo también que se señalaba antes. Porque miren, las formas habituales en las que un maestro, una maestra se forma es porque otro le dice lo que tiene que hacer o no hacer, o porque hay una guía del ministerio y tiene que cumplirles una formación técnica, o porque estudió bajo unas teorías y aplica esas teorías. Pero si hablamos de una formación dialógica, quiere decir que hay un sujeto que es capaz de interpretar su propia práctica educativa y que es capaz de valorar, eso es importante. No espera el reconocimiento o el premio de otros, de valorar los saberes originados en esa práctica educativa. Entonces, cuando dialogo, ¿qué es lo que hago o qué es lo que busco? Alfredo lo que busca es comunicar aprendizajes, comunicar los conocimientos construidos, a veces con otros educadores, a veces solo, ¿sí? Y eso es lo que me permite fortalecerme, porque me puedo comunicar las enseñanzas, las reflexiones a otros educadores y educadoras que están iniciando o están desarrollando proyectos similares a los míos. Entonces, el diálogo aporta a la reflexividad, y no solo a la innovación. El diálogo aporta a la transformación del sujeto. Un sujeto que está parado en sus certidumbres, en sus dogmas, en sus afirmaciones, en sus teorías, puede ser problematizado por otro, puede ser interrogado por otro en un proceso dialógico. El diálogo requiere, decía mi maestro Freire, humildad, ¿sí? O sea, reconocer que el otro problematiza mis seguridades. Y el diálogo también me permite reconocer que somos sujetos inacabados, que somos sujetos perfectibles, y que en esa búsqueda y en ese conversar con otros me voy dando cuenta de las potencias que tengo para poder cambiar. Entonces, compañeras, compañeros, yo le diría, vea, yo dialogo porque en el diálogo me formo, pero yo dialogo también porque en el diálogo, esto me parece muy, pero muy importante, me empodero como sujeto, ¿sí?
En el diálogo me empodero como sujeto. ¿Por qué? Porque en el diálogo cambian muchas veces mis formas de comprender las cosas. En el diálogo cambian las formas de expresar las cosas para que los otros y yo me entiendan. En el diálogo también cambia la forma de emocionar respecto a mi práctica, porque al contar el por qué, el para qué, el cómo realizo lo que realizo, voy queriendo más lo que hago, ¿sí? Y en el diálogo es que descubro también los caminos del cambio, los caminos de la modificación de mis prácticas, de la cualificación de mis prácticas. Y acá la persona que hablaba antes señalaba esto de la innovación. Yo considero que el concepto de innovación es un concepto limitado y es un concepto, ustedes lo estudiarán mejor, ¿sí?, muy favorable al sistema económico, al sistema político, al sistema cultural que se nos impone, ¿sí? Yo vengo de una escuela y de un pensar crítico, pedagógicamente crítico, donde la clave es no la innovación, sino el cambio, la transformación, el empoderamiento sobre la práctica. Entonces, pilas que cuando hablo de innovación, yo hago cambios a veces cosméticos, pero quedo pegado en los mismos sentidos y finalidades que el sistema económico de mercado me exige, y respondo a ellos de una manera inocente, ingenua, hasta bobalicona. Mientras que cuando hablo de cambio, hablo de que mi práctica educativa persigue otros horizontes y los cambios que voy dando no son solo cambios cosméticos o técnicos, sino son cambios orientados a construir dignidad, vida digna, sujeto digno, ¿sí? A lo mejor para construir eso no requiero tecnologías sofisticadas, simplemente requiero querer bien al otro, ¿sí? Requiero reconocer al otro no en su debilidad, sino también en su potencia, en las capacidades que tiene. Bueno, no sé si me van escuchando, ¿me pueden dar una señal? Sí. Claro. Sí, señor. ¿Sí? Ah, bueno. Si digo alguna barbaridad, también pueden ustedes corregirla. ¿Sí? Sí, vean, continuando con la reflexión, el para qué dialogar, yo les diría, también diálogo para construir vínculos, para fortalecer vínculos con otros educadores, ¿sí? Y esto me parece clave, este tipo de encuentros, así sean muchas o pocas personas, las tenemos que aprovechar para conversar, pero esa conversación es para encontrarnos en el vínculo, para provocar nuevos encuentros, para construir una memoria, vamos a decir, como grupal, colectiva, para encontrar un sentido grupal o comunitario. Más, yo les diría, dialogamos para construir sueños que puedan ser compartidos, cosa tan difícil en Colombia, ¿sí? Ahí está nuestro desafío, ahí está el cambio. Podemos dialogar para construir un sueño común que nos permita orientar nuestras prácticas. Podremos dialogar para reencontrarnos, ¿sí?, como personas, para reconocernos como personas.
Podremos dialogar para visibilizar la alegría que tenemos de estar y actuar, vamos a decir, juntos. El diálogo sirve para eso. El diálogo sirve para dar cuenta que no solo sufrimos en esta vida, sino que también la gozamos y que disfrutamos también de nuestra labor como educadores, haciendo cambios, generando desarrollos, viviendo la incertidumbre en la que vivimos, el riesgo en el que vivimos. Y yo les diría también, vean, dialogamos para aportar conocimiento pedagógico y no solo un pensamiento innovador. Dialogamos también, si compartimos sueños, dialogamos para aportarle a construir un pensamiento emancipador. A mí me quedan pocos minutos, pero quisiera también escucharlos a ustedes, a ver si lo que dije vale la pena o les permite a ustedes seguir pensando alguna cosa. Voy a llevarlo a mi experiencia. ¿Qué es lo que dialogaba con otros educadores y educadoras? Por ejemplo, uno de los diálogos más fuertes que he tenido a lo largo de mi experiencia ha sido el contar cómo nacen los cambios, cómo se gestan, cómo voy como construyendo una idea, a partir de qué. Otra de las cosas sobre lo que conversamos habitualmente es sobre cómo vamos organizando la experiencia, si quieren, cómo la vamos planeando, cuáles son las dificultades iniciales que se tienen, cómo fueron superadas, ¿sí? Cómo se consiguió que un grupo docente construyera un consenso respecto a una iniciativa. Bueno, en concreto, cómo se han hecho acercamientos, como decían recién, con los estudiantes, cómo se han hecho acercamientos con las directivas docentes. Un elemento de diálogo interesante es cómo se va creando un lenguaje común respecto a una práctica que se da en una institución, cómo fuimos identificando los objetivos de la experiencia. Muchas veces a mí me preguntan, bueno, ¿y cuáles fueron las fuentes inspiradoras del proyecto en el que usted se metió? Entonces ahí me toca dialogar, conversar, problematizar con otros. Por ejemplo, la filosofía de las propuestas de los proyectos educativos que me ha tocado coordinar, ¿sí? Entonces, como de alguna manera hay unas fuentes que inspiran las tareas que realizo, y vamos contando esas cosas que tienen que ver no con qué hacemos, sino con cuál es el sentido de lo que hacemos. Después también podemos dialogar sobre la puesta en práctica de una experiencia, sobre aspectos que son pedagógicos, y ahí muchas veces podemos, no sé, como ayudarnos en el diálogo para facilitar la comprensión de la experiencia que tenemos y dejarnos problematizar. Entonces, ahí también entran anécdotas, momentos que de alguna manera nos permiten reflexionar con otros sobre cómo vamos asumiendo los retos. Porque miren, muchas veces nos olvidamos de reflexionar sobre nuestras propias actitudes, y no digo aptitudes, sino actitudes, sobre nuestras propias emociones.
Y a lo mejor en un grupo podemos dialogar sobre nuestros miedos. Yo les juro, no creo que a lo largo de toda mi vida como docente me he despegado de miedos, ¿sí? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuál es mi actitud para enfrentar determinado reto, desafío? ¿Qué recursos tengo, ¿sí?, para enfrentarlos? Entonces, no es solo hablar de recursos didácticos, ¿sí?, sino es hablar de recursos actitudinales, de potencias que tengo para crear, para imaginar, para compartir con otros. Bueno, otras cosas sobre lo que dialogamos mucho son sobre los resultados y sobre los logros que obtenemos. Y no desde, qué sé yo, la autocomplacencia o para vanagloriarme de que esta es una práctica exitosa, sino para mostrar en qué se fue mejorando, qué fui mejorando como docente, qué fue mejorando la institución, la comunidad educativa, en qué fueron mejorando los chicos, las chicas, estudiantes que participaron en esa experiencia pedagógica, ¿sí? Otra cosa también que dialogo y que he dialogado mucho con otros educadores ha sido sobre la validez o no de la experiencia realizada, ¿sí? Y bueno, eso tiene que ver también con una reflexión evaluativa con otros sobre mi práctica. Y ahí estudiar si es posible que la práctica personal pueda ser replicable, si la práctica realizada pueda ser transferible, en qué contexto, cuáles son las condiciones para realizar un tipo de práctica. Miren un detalle, acá les estoy compartiendo sobre qué he venido conversando, pero vuelvo a insistir algo que les decía, no sé si se escuchó antes de que se cortara, que toda conversación, todo diálogo requiere un sujeto pertinente de reflexión, de práctica, de palabra. Si falta ese sujeto reflexivo, no hay de qué dialogar. Lo único que hay es, diga usted, doctor, usted es el que sabe, ¿sí? Entonces, necesitamos construir en nosotros potencialidad reflexiva y expresiva. Yo, para terminar esta conversación y poder escucharlos aunque sea un ratito, les diría, ¿hay algún tipo de preguntas que pueden orientar entre nosotros diálogos? Para preparar esta charla, este encuentro con ustedes, había levantado como las preguntas que de alguna manera han sido rectoras tanto en mis reflexiones como en las reflexiones de otros educadores y educadoras. Por ejemplo, bueno, ¿cuáles son las características, las condiciones en las que yo desarrollo mi práctica educativa? ¿Qué problemas me ha tocado abordar? ¿Qué problemas he abordado? ¿Cómo los he entendido? ¿Qué objetivos, qué intereses me mueven, han movido mi práctica, la han orientado? Bueno, la otra es las iniciativas pedagógicas. Ahí hay una cosa interesante. A mí me gusta más hablar de iniciativa pedagógica que hablar de innovación pedagógica. ¿Cuáles son las iniciativas que tengo? Que puede integrar alguna innovación, pero también una iniciativa que puede integrar opciones de cambio, opciones de transformación, más allá de lo que el sistema quiere y decide, ¿sí? Más allá de lo que la guía me permite. Entonces, ¿a qué responden las iniciativas, los proyectos que hago? ¿Sí? ¿Qué claridades tengo sobre ello?
qué claridades tienen mis colegas sobre lo que vienen haciendo y que ellos consideran que son iniciativas pertinentes, hablar de las características de los que participan en la práctica pedagógica, hablar de cómo entiendo yo las necesidades y potencias que tienen mis estudiantes, la comunidad educativa, la institución, contarles de los procesos, contar sobre las actividades, reflexionar sobre otros, sobre, qué sé yo, los tiempos y espacios en los que desarrollo la experiencia, cómo la he venido evaluando, qué resultados he visto, qué cosas han condicionado, o bien porque facilitaron, o bien porque obstaculizaron esto que estoy tratando de desarrollar, de proponer. Lo otro es conversar no sobre la anécdota, sino conversar sobre la sabiduría que tenemos sobre lo que hacemos. ¿Qué sabemos sobre lo que hacemos? ¿Qué sabemos sobre el por qué hacemos lo que hacemos? Entonces es conversar sobre los aprendizajes y el conocimiento que hemos de alguna manera generado sobre la práctica. Conversar, por ejemplo, lo decía el compañero antes, sobre los recursos que tenemos y cómo los he ido utilizando. Puede ser que tenía el Skype desde hace mucho tiempo, pero nunca lo he utilizado, ¿sí? O puede ser que un recurso que algunos ven como antiquísimo, yo los uso con un carácter creativo. He resignificado el sentido por ejemplo, de apropiarme del libro. Hoy nos cuesta agarrar un libro, ¿sí? Preferimos el celular, la tablet y no sé qué. Bueno, recuperar la condición del libro, ¿ah? Recuperar eso y conversar sobre eso. Vea, estamos utilizando recursos que son del siglo, qué sé yo, XV, ¿ah? En pleno siglo XXI. Bueno, ¿cuál es el sentido de utilizar hoy tal cosa? Y eso a lo mejor es un tema interesante para un buen círculo de palabra, para un círculo de conversación, donde la palabra, que es poder, circula entre las personas. La otra es, bueno, conversar sobre la posibilidad de continuar lo que venimos haciendo, lo que es necesario ajustar, lo que es necesario modificar, los conflictos, los problemas, las soluciones. Bueno, hasta ahí quisiera compartir con ustedes. Me gustaría terminar con una frase del maestro Freire que la he repetido muchas veces allá presencialmente entre ustedes en Riohacha, y era, el viejo Freire nos decía algo así como esto: yo no pienso, si quiero pensar auténticamente como un educador, como una educadora, no puedo pensar para el otro, no puedo pensar por el otro, no puedo pensar sin el otro. Tengo que pensar con el otro, y ese es un pensar dialógico, un pensar conversacional. Y este pensar con el otro incomoda a los autoritarios que rigen muchas veces los destinos de nuestras instituciones educativas, que rigen los principios de un currículo. Entonces, yo diría, si queremos conversar, tenemos que hacer los primeros cambios. Tenemos que hacer un cambio de vida, ¿sí? Y el conversar asusta a aquellos que creen que ya se las saben todas, porque esas personas no están abiertos a nada y a nadie,
y menos al cambio. Entonces, conversar implica estar abierto al cambio, estar abierto al riesgo, a la incertidumbre, a problematizarse, a de alguna manera a crecer en el reconocimiento de uno y de los otros como sujetos de saber y como sujetos de poder. Una buena tarde para todos y quisiera escucharlos a ustedes aunque sea unos minutos. ¿Es posible? ¿Me oyen? Sí, maestro. Sí, profe. Sí, profe, sí le escuchamos. Bueno, ¿hay alguna, no sé, alguna reflexión por parte de ustedes a lo que les he compartido? ¿Hay alguna inquietud, algo que tenga que complementar? Me quedan por ahí unos 10 minutos más, cosa de a las 5:15 me tengo que retirar. Profesor Jesús, gracias. Aquí tenemos a la profesora Nelcy Contreras que quiere dialogar con usted. Maestro, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, Nelcy, gracias. Cuéntame. Bueno, estoy haciendo el intento. La ruptura entre lo científico y la sistematización de experiencia a nivel de escuela no ha sido una tarea fácil. Estoy en el intento. Lo más importante es que el grupo de docentes a mi cargo quiere aprender, está motivado, pero no ha sido fácil. Yo quisiera que me dé una sola pildorita. ¿Cómo hago para hacer ese tránsito? ¿Cómo hago? Porque comenzamos a trabajar y luego enseguida se van por la parte científica. Enseguida se van por la parte científica y entonces, no, pero no sé, aquí hay muchas cosas que se pueden hacer. Les comienzo a dar pildoritas y terminan siempre yéndose por la parte científica. Dígame algo, ¿qué puedo seguir? Estoy en el intento. He seguido al pie de la letra sus instrucciones, pero me falta mucho. El problema no está en las técnicas. El problema está en la episteme que tenemos, que creemos que hay una parte científica y una parte no científica, y que hay una sola metodología y un solo método que es científico y los otros no son científicos. Entonces, la primera cosa que hay que romper es justamente con una episteme que viene del siglo XV y que se resiste a pensar que hay otras formas de describir, de explicar, de conceptualizar, y que más que mirar hacia afuera, toca mirar hacia adentro, hacia el sujeto de la práctica. Yo creo que la dificultad epistémica que tenemos no es porque seamos científicos o no, es por la resistencia tremenda que tenemos a ponernos el espejo y reflexionar sobre lo que hacemos. Es más fácil repetir teorías de otros, aplicar variables de otros, que construir la propia explicación y conceptualización sobre lo que uno viene haciendo. Pilas, la sistematización es una producción intencionada de conocimientos, es una producción colectiva de conocimientos, es mucho más que la investigación tradicional, porque reconoce la complejidad que tienen las prácticas educativas. Entonces, y más, me lleva a que yo sea sujeto de teorización de la práctica educativa y social. Eso es lo que nos tiene, iba a decir una palabra grosera, jorobados a los educadores, ¿sí? Que somos aplicadores de las teorías de otros, que somos aplicadoras de las regulaciones de otros, y que somos incapaces de producir nuestras propias teorías y dialogar desde ellas, expresarlas con seguridad, y quedamos siempre pegados
y no somos capaces de expresar cómo comprendemos, cómo explicamos, cómo describimos nuestra ser. ¿Qué más científico que eso? ¿Sí? Entonces, yo creo que aquí lo que toca es, por un lado, Nelsi, desmitificar eso que llamamos investigación científica, y es desmitificar a Sampieri, a Tamayo, a todos estos, no sé, y entender que hay una epistemología que es una epistemología transformadora, para el cambio, problematizadora, que no se para en la verdad teórica, sino que se para en la práctica. A partir de la práctica construye reflexión y teoría para volver a la práctica. Si no entendemos eso, no entendemos nada, y no hay otra pildorita, ¿sí? Hay que hacer rupturas, y si no las queremos hacer, pues haremos más de lo mismo, y es posible que siga pasando eso. Entonces, Nelsi, hay que procurar espacios en donde la gente se piense, la gente se interrogue, la gente sea capaz de reconstruir la narrativa de su práctica, se pregunte por las motivaciones, los espacios, las estrategias, se pregunte sobre sus propias experiencias. Si no somos capaces a veces ni de escribir nuestras prácticas, por eso nos valemos de cita tras cita de la cita del otro, porque nosotros no tenemos palabra sobre lo que hacemos, ¿sí? Entonces, pilas, acá el problema no es de lo científico, no científico. Si lo ponemos en esas dimensiones, quiere decir que entendemos muy poco de las ciencias sociales, que no son las ciencias abióticas, preantrópicas, no. Las ciencias sociales son ciencias de lo humano, y por consiguiente operan sobre la condición humana. Y la condición humana, lo decía el viejo Falsborg, es sentipensante. Y no hay nada más científico que abordar desde el sentipensamiento, ¿sí?, la realidad para cambiarla. Perdóname, Nelsi, si me fui por otro lado, y si en alguna de estas cosas te sirven para algo, bendito sea. Y si no, yo creo que el desafío que tienes es cómo hacerle maestra para que cambiemos la mentalidad sobre qué es hacer ciencia hoy en este planeta que nos exige reconocer la vida, que nos exige reconocer que somos sujetos pertinentes de estudio, pero también de acción y de emoción. Nelsi, ¿qué dice a eso? Bueno, una tarea de lo más importante, maestro, es que veo el interés, pero también tengo que reconocer que me ha faltado unos pasitos que le acabo de escuchar. Primero, la parte del diálogo, el diálogo abierto y sincero entre la comunidad educativa, eso es fundamental. Luego, pues, comenzar a reconstruir narrativas desde lo nuestro, y para ello hay mucha tela que cortar allí. Muchas gracias, maestro, quiero volverlo a ver en La Guajira, ¿oyó? Si la vida lo permite y las fuerzas también, con gusto. Ok, maestro, gracias. Gracias a ti. Bueno, a continuación la profesora Honora Ibarra tiene una pregunta para usted, profesor Viso. Bueno, la pregunta realmente está definida porque ya usted le dijo a Nelsi, y yo como coordinadora académica de una institución, pues siento que lo que usted ha dicho me ha caído, como dice uno, como anillo al dedo, porque pienso que el diálogo es una de las herramientas esenciales para la transformación de ambos, como coordinador y como los docentes, pero lo que sí me ha quedado bastante como claro es permitirle a ellos el espacio.
hay que permitirle en esos espacios académicos, en esa semana que le dicen unas semanas institucionales, para que el docente promueva y se encamine o se encarrile con los otros docentes, porque yo siempre les he dicho ahí en las reuniones que uno tenía que dialogar con los otros docentes y mostrarle qué estoy haciendo yo, qué estás haciendo tú, en qué me puedes fortalecer, qué estás haciendo tú para esto, cuál es tu experiencia. Y comparto con ustedes esa idea donde dicen que hay que tener diálogo con los pares, o sea, con los otros docentes que comparten esa pedagogía activa cada día más con nosotros. Pero también hay algo que me preocupa como coordinadora académica, que hay docentes que ya yo estoy para ir para la pensión, ya yo estoy para esto, no, ya yo no quiero esto. Entonces yo a veces me pongo como incómoda y no me faltan 2 años para pensionarme. Tengo que hacer la maestría porque por la maestría ya subo 2 millones de pesos más en el nuevo escalafón. Yo siento que la docencia, yo hablo sobre los docentes de la parte de primaria y secundaria, como que nos estamos volviendo más financieros que académicos. Sí, por medio, yo sé que la academia nos ayuda a nosotros a superarnos financieramente, pero yo pienso que hay que mirar el aprendizaje de los estudiantes. Si miramos, me doy cuenta en la parte de los exámenes de IFE, que cómo salían los estudiantes, como que me enferma, como que me da dolor de cabeza que nosotros, la institución de nosotros quedó en el puesto 22, mientras que hay instituciones nuevas que quedaron en el segundo, tercer puesto. Eso como que me incomoda y me ayuda a pensar y a repensar qué estoy haciendo, qué debo de hacer, cuáles van a ser mis estrategias de ahora en adelante, porque yo pienso que debe subir el índice sintético de calidad de las instituciones. Pienso que a pesar de que estoy en una zona rural que es de difícil acceso, que de pronto el internet, pero no, usted me acaba de decir que no todo era eso, que los espacios eran de compartir esa experiencia, de hacerlo mejor, de mirar nuestro contexto, de ver en qué forma puedo mejorar esa práctica pedagógica. Siento que estamos fallando en eso, en el cambio de la práctica pedagógica, de leer más, porque es que nos estamos, pienso que ya la lectura en los docentes, en esas horas libres, en esas horas que nos toca a nosotros, que de pronto a la segunda hora, tercera hora la tenemos libre y la tenemos libre no con el fin de ponernos a practicar acerca de nuestro tema o nuestro conocimiento o cambio en la práctica pedagógica, sino como algo de que está vacío. De todas formas, siento de que yo quiero que usted me diga algo acerca de esto. Bueno, mira, hay una cosa que a mí me parece necesario señalar. El diálogo no se impone. Yo no le puedo decir a otro, tienes que dialogar o tienes que conversar. El diálogo en concreto, la capacidad de diálogo, de conversación, es en nosotros una conquista. ¿Qué es lo que haría como coordinador? Es no poner una regla, aquí vamos a dialogar, sino crear instancias, espacios, ambientes donde se facilite el diálogo, donde sea necesario dialogar. Entonces, en las jornadas pedagógicas habrá círculos de palabra sobre búsquedas, sobre temas inquietantes, no siempre la misma cantaleta sobre los resultados del ICFES o qué pasó con las pruebas a ver y vuelve siempre sobre lo mismo, sino abrir temas, abrir condiciones de diálogo. Vean, si uno le impone a otro, cosa que pasa muy a menudo en Colombia, ¿sí? Le impone a otro el diálogo, es tan autoritario como cualquier otro, es tan dictador como cualquier otro.
y ningún dictador impone el diálogo, ¿sí? Entonces, el viejo Freire nos decía, vea, yo sé que en la escuela, así como está, no se puede dialogar, pero yo deseo dialogar. El diálogo tiene que ver con mi condición humana, con mi capacidad de tener iniciativas, de imaginar cosas. Sin diálogo no puedo imaginar, decía el viejo, ¿sí? Entonces, si quiero dialogar, sé que en la institución educativa, tal como está, no se puede dialogar. Lo que tengo que cambiar es la vida de la escuela, tengo que cambiar el currículo si quiero dialogar. No hay de otra, no hay de otra. Si quiero dialogar, tengo que quebrar hasta mi propio autoritarismo. Entonces, yo sé que eso es difícil, porque venimos y tenemos en pleno siglo XXI instituciones educativas dignas del sistema prusiano, ¿sí? Autoritarias, y nos hemos acostumbrado a eso. Y nos hemos acostumbrado a decir, en esta escuela no se puede hacer nada, ¿sí? Y somos muchos los que a veces vivimos naturalizando el error. Bueno, entonces pilas, yo no obligaría a nadie a dialogar, pero crearía espacios de diálogo entre docentes y alumnos, entre alumnos entre sí, entre docentes y padres de familia, entre docentes y otras organizaciones que haya en la comunidad, ambientes de diálogo y temas para dialogar, porque habitualmente los temas que ponemos en las jornadas pedagógicas no inspiran a nadie a dialogar, sino a ver con qué cantaleta me vienen ahora. Y uno se silencia, a uno no le da ganas sino de salir corriendo de esas instituciones educativas y de esas formas de coordinar o de dirigir. Y la otra cosa, maestras y maestros, es esa tensión tan grande que tenemos por responderle a los puntajes de un ministerio, ¿sí? Y no ponemos el esfuerzo en leer la pertinencia de nuestra propuesta y proyecto educativo, ¿sí? Más, hay gente que habla de innovaciones y cuando va a ver la innovación es la cosa menos pertinente para el contexto cultural, el contexto educativo, el contexto político, el contexto organizacional de la institución educativa. Necesitamos problematizar nuestras angustias, ¿sí? ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Qué es lo que más me preocupa? ¿Y por qué me está preocupando tal cosa? ¿Y por qué estoy frenado, inmovilizado, paralizado, frustrado con eso? Y tenemos que leer nuestras frustraciones, ¿sí? Entonces, y la otra cosa, si estoy frustrado y paralizado, la idea no es cargarle las culpas a otro. También me puedo preguntar, ¿sí? ¿Qué condiciones he labrado o no he leído que me han llevado a frustrarme como estoy? Que me han llegado a imposibilitar determinados, vamos a decir, ambientes de diálogo, comprensiones que no quiero comprender. Entonces, yo creo que la cosa está en un sujeto que quiere ser sujeto o un sujeto que quiere ser objeto de las decisiones de otros. Entonces, esa es una opción ética. Si yo quiero ser sujeto, objeto de las decisiones de otro, agache la cabeza y siga cuanta regulación le mandan. Si yo quiero ser sujeto de mis decisiones, tengo que leer las condiciones, tengo que leerme con los otros
y tengo, no con todos a lo mejor, porque con todos no se puede, pero con los que estamos de acuerdo, iniciar procesos de cambio, iniciar procesos de ajuste, iniciar procesos de cualificación. A veces no podemos con todos, tienen toda la razón, pero con los que podamos, hagámosle. Vuelvo a un mensaje del viejo Freire y nos decía, vean, si ustedes no ocupan los 10 centímetros que tienen de espacio de poder, el poder mayor lo va a ocupar. Y si nosotros no ocupamos ese espacio de cambio, de innovación, de mejoramiento, esos que están siempre repitiendo la rutina van a ocupar ese espacio, porque ellos van a tener la fortaleza de promover acá eso no se hace así, acá eso no se puede, aquí eso se hace de esta forma. Llegan chicos y jóvenes educadores y educadoras que a los 2 meses de pasar por las instituciones educativas se le corta y se le recorta toda imaginación. ¿Por qué? Porque tenemos espacios de poder ganados por esas mentalidades que subyugan, que eliminan, que invisibilizan, mentalidades que son sistemas de ignorancia, muchachos y muchachas. Y lo que necesitamos en las escuelas es desarrollar sistemas de conocimiento crítico, ambientes de conocimiento crítico. Y para eso es que tenemos que aplicarnos a ocupar los espacios en donde podemos cambiar, no como si fuera un apóstol, un mesías, yo solo cambiaré la institución educativa. No, esto cambia si cambiamos las cosas con otros, ¿sí? Y si vamos ocupando lugares de cambio, donde estos que invisibilizan, que subyugan, también encuentren que las cosas no son como ellos quieren. Bueno, yo me tengo que despedir, compañeras y compañeros. No sé, quisiera escucharlos para la despedida y un abrazo fraterno a cada uno y a cada una. Profesor Rizo, muchas gracias. Siempre dispuestos a estar con nosotros. Dios lo bendiga mucho, lo llene de salud. Y estaremos conversando y preguntándonos siempre desde la maestría con usted. Buena salud. Muchas gracias, doctora Rosalba. Un abrazo fraterno a cada una, a cada uno. Una linda final de tarde. Gracias. Gracias a todos. Si quieres, trabaja directo con nosotros. Bueno, es importante concluir de esta conferencia del doctor Alfredo Rizo, que extendemos los agradecimientos de todos los presentes y de toda la comunidad universitaria. El conversar nos acerca a los estudiantes como personas y viabiliza el ciclo de enseñanza-aprendizaje. Concluimos que es un reto constante el innovar en educación, y esto no tiene nada que ver con la complejidad de innovar difícilmente, sino que tenemos la facilidad del uso de las TIC y el uso de nuevos lenguajes que nos conectan por emociones, motivaciones que doble vía. Docentes y discentes en una comunicación dialógica clara y de acceso potencia la práctica. La invitación final es a dialogar, el analizar el rol docente mediante una pedagogía activa, potenciada entre docentes y estudiantes. De ahí que tenemos que reforzar la reflexibilidad, y también nos dice comunicar los aprendizajes, fortalecer tanto el docente como lo relacional del diálogo, aportando el cambio de los sujetos, fortaleciendo vínculos como este tipo de encuentros
para construir memorias y sentidos colectivos y sueños a compartir, consensuar, acercamientos y la creación de un lenguaje común, la identificación de la filosofía de las propuestas y el acercamiento con las fuentes inspiradoras y el sentido de lo que pretendemos hacer. En el diálogo podemos enfrentar nuestros miedos y cambiar nuestras actitudes. Las iniciativas pedagógicas que pueden integrar y las ocasiones de cambio, lo que nos guía y nos permite la claridad de todos los actores y que sabemos de lo que hacemos y generamos sobre la práctica y los recursos a través del círculo de la palabra. Concluye además el doctor Rizo citando a Freire una frase que dice: yo no pienso si quiero pensar, a todos los educadores, sino que no puedo pensar sin el otro, para el otro, sino con el otro, para poder cambiar la vida. Agradecemos a todos los presentes y los invitamos a seguir con esta experiencia significativa que nos cita mañana a partir de las 8 de la mañana para tener la conferencia con el doctor John Macías Kuklinski, que es nuestro Hugo Pardo, perdón. Está pensando el profesor, la sistematización, disculpe. Hugo Pardo Kuklinski, quien es un emprendedor español de 43 años, miembro de Imagine Creativity Center, fundador de Funky Mobile, Ideas SL, coautor del digitalismo.com y autor del libro Planeta Web. Él se define como un emprendedor, vive en Caracas, Girona, y nos va a acompañar mañana y nos va a deleitar con una charla tan importante como la que hoy compartimos con el profesor Alfredo Rizo. Les invitamos a servir de nodriza para que muchos pan docentes, directivos docentes, compañeros y estudiantes vengan el día de mañana y podamos compartir esta gran experiencia significativa a través de la maestría de Pedagogía de la Universidad de La Laguna. También agradecemos la presencia del profesor Oscar Castañeda Toledo, quien fue su presencia muy importante. Yo creo que no sentimos la interrupción del profesor Rizo porque el experto también en ese tema continuó. Gracias a él.